Bueno, Filemón, usted que está buscando nombres para sus hijos, significa cariñoso, amigable. Es así como un osito de peluche ese señor. Y es una carta que posiblemente llegó con la que se le envió a Colosas, porque Filemón vive en Colosas. Va a tratar en la carta un tema que a nosotros nos puede parecer extraño por la lejanía en el tiempo, pero la esclavitud existió. Estaba regulada por el derecho romano. La gente podía ser comprada o vendida. Y al abordar Pablo este tema de la esclavitud, no habla directamente sobre él como un rebelde que quiere sublevarse contra esa figura jurídica de la esclavitud. Él no se rebela contra el ordenamiento jurídico romano, pero sí va a tocar el tema sin sugerir siquiera que desobedezcan al sistema que promovía la esclavitud. Entonces lo que Pablo sí hace en esta carta, y por ahí es donde viene el asunto que anotabas, Estela, lo que se hace es hablarle a la gente que ya ha nacido de nuevo y ha renovado entendimiento, como acotaste, Guillermo, qué hacer en cuanto a este asunto de la esclavitud como tal. Entonces aquí vamos a ver un Onésimo que huye. Él huye de la casa de Filemón, se vuela. Y pensemos mejor, no que estaba en prisión por algún delito, sino que sabiendo que Pablo estaba en prisión, fue a él. Él sale huyendo de Filemón como no creyente, y Pablo se lo va a regresar como un creyente. Posiblemente sí se conocían, podemos especular también por ese lado, porque parece que Pablo había tenido contacto anterior con Filemón, como lo muestra esa cartica pequeña, y por lo tanto tuvo contacto con su servidumbre. Entonces, cuando él escribe la carta, es una carta íntima a Filemón, es personal a Filemón, pero vamos a ver que es completamente abierta, porque al fin y al cabo usted y yo estamos hablando de ella hoy, 2000 años después, en un escenario, en un panorama completamente diferente. También lo que dijiste, este Filemón se ve que es un hombre maduro en la fe, al cual Pablo le ha dedicado un buen tiempo en cuanto a cimentarlo en el conocimiento del Señor Jesucristo. También vemos en la carta que Pablo es el que los lleva a él a los pies de Jesucristo. Por el ministerio de Pablo es que Filemón llega a ser cristiano. Pero también nosotros podemos pensar en esta carta que por maduros que seamos, por avanzados que seamos, por conocimiento que tengamos del Señor, siempre habrá situaciones en que nuestro carácter de cristianos, por los méritos de Cristo, siempre nos va a exigir más crecimiento. O sea, esto no se agota. El crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús no se agota. Y las situaciones ante las cuales la vida y las circunstancias nos van a colocar, van a exigir muchas veces una milla más de lo que nosotros en nuestra comodidad podemos decir, ya estoy listo. Resulta que uno nunca acaba de estar completamente listo en esto de la madurez del creyente. Uno sí puede ser maduro, pero siempre habrá algo que aprender. Entonces quisiera que mientras abordamos la carta, cada uno de nosotros pensáramos
las posibilidades en nuestra propia vida en las que nos puede colocar Dios frente a situaciones como la que se vio Filemón. Y miremos también cómo Pablo, como apóstol del Señor Jesucristo, en esta carta, allí en el versículo 1, no entra a hacer uso, que lo pudo haber hecho, del don ministerial que le había sido entregado por el Padre y por el Hijo, que era el ser apóstol o el ser maestro o el ser predicador del Señor Jesús y de su evangelio a los gentiles. Como es una carta íntima, es una carta personal, es una carta entre amigos cristianos. De hecho, mire que Filemón tiene la misma raíz de Filius, de Filo, es la amistad que había. Pablo a él no se le identifica como apóstol porque Filemón lo sabe. Pablo a él no se le identifica como maestro porque Filemón lo sabe, lo ha visto en acción. No se le identifica como predicador del evangelio a los gentiles. Pablo se le identifica a Filemón como prisionero de Jesucristo. Entonces, está diciéndole a Filemón: Filemón, soy prisionero de Cristo porque en cierta forma uno le pertenece al Señor. Él nos ha comprado. Cuando nosotros permitimos que baje a nuestro corazón esa verdad de que hemos sido comprados, no es una compra pasiva. Llega a mi entendimiento entonces no aceptar, sino darme cuenta de que ya no me pertenezco. No me pertenezco absolutamente en nada, porque Pablo se identifica como prisionero, evidentemente haciendo referencia a su situación de preso, pero también podemos llevarlo más allá y decir: somos presos de Cristo, somos prisioneros de Cristo, somos esclavos de Cristo. Entonces Pablo es alguien, dejando un momentico de lado su situación jurídica, que es esclavo de Cristo Jesús, y le va a hablar a alguien que es esclavo de Cristo Jesús, de alguien que fue esclavo en el aspecto jurídico, llamado Onésimo, pero que ahora es esclavo de Cristo. Por lo tanto, Filemón tiene que enfrentarse ante la cruda realidad y la verdad, y es que tanto Filemón como su esclavo ahora son esclavos de Cristo. Por lo tanto, Filemón no tiene espiritualmente ningún derecho a seguirlo reteniendo como esclavo, así él se le haya volado. Pero ¿y mis derechos? ¿Cuáles? ¿Cuáles derechos? Si el único derecho que yo ahora tengo como creyente es hacer la voluntad de Dios. Ya no tenemos sino esa gran bendición. Entonces, él está prisionero de Cristo, y además Pablo es prisionero por Cristo, por predicar el evangelio. Cuando entremos un poquito a Filipenses, nos vamos a dar cuenta que cuando Pablo está en prisión allí en Roma, lo terminamos viendo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, en una casa alquilada, recibiendo visitas, hablándole del reino del Señor a cuantos le preguntaban por él. Después, seguramente la situación en cuanto a carcelaria se le agravó y pasó de esa casa ya a la prisión como tal, en donde se colocaba a aquellos que estaban haciendo defensa de lo que se les acusaba. Entonces Pablo podía estar seguramente sujeto al cambio de muchos guardias, porque se usaba que el prisionero, por lo menos en el caso de Pablo, tenía que estar atado por una cadena al guardia que lo vigilaba. Entonces, en cada cambio de guardia le cambiaban el guardia
el guardián, pero seguían con el mismo ¿qué? Prisionero. Entonces imagínense qué peces también pescados, lo tenían que escuchar todo lo que Pablo tenía que hablarles. Entonces Pablo lo que en cierta forma le está diciendo a Filemón al identificársele como prisionero es: vea mi hermano, yo sé de la difícil situación que usted está pasando porque perdió un bien, parte de su patrimonio llamado Onésimo, es algo que puede afligir, además de todos los vínculos que pueden generar a nivel de aprecio o de esperar por lo menos gratitud, porque pienso que Filemón era un hombre que posiblemente trataba bien a sus esclavos, posiblemente a este. Entonces, lo que Pablo le está diciendo al identificarse como prisionero de Jesucristo es decirle, para que sepas, o mejor, recuerdes porque sabes la difícil situación en la que estoy, y aún así he sacado tiempo para escribirte esta carta basado en el ministerio que Dios me ha dado para seguirte edificando y edificando a los que a la carta tengan acceso. Y también quiero decirte, Filemón, que lo que te está pasando podríamos decir que es nada comparado con lo que a mí me está pasando por predicar el Evangelio de Jesucristo. A veces nosotros nos sobredimensionamos, lo hablo por mí. Pienso a veces que mis sufrimientos son únicos y exclusivos, son más grandes que los de cualquiera. El Señor como que debe prestarme una atención muy especial. Pero en esto de la lectura juiciosa de la palabra, uno puede darse cuenta que eso de sobredimensionarme, uno se puede ir bajando de esa nube. Cuando uno puede apreciar, por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el que hay una multitud de gente delante del trono, de todas las razas, pueblos y naciones, alabando y adorando a Dios. Entonces, imagínense, esa multitud es tan grande que Juan dice, no se puede contar, que no se puede contar. Eso en el aspecto positivo de ser humano redimido. Pero miremos, por ejemplo, cuando se rompen los sellos, a uno de los jinetes se le da el poder para que acabe con la cuarta parte de los seres humanos, les dé muerte. Estamos hablando, si fuera en este momento, hacíamos referencia a eso, de que son 2.500 millones de seres humanos que mueren. Entonces, esto de sobredimensionarnos no podrá estar en nuestra mente, muchas veces cultivado por la forma en cómo nos predicaron el Evangelio, haciéndonos como el centro de él y no al Señor Jesús. Entonces lo que Pablo le dice a Filemón es: mi hermano, créame, debe ser difícil la situación que le ha ocurrido, pero si la compara con la mía, no está pasándole nada, absolutamente nada. Entonces, Pablo también echa mano en esta carta, no quiero usarla, Pablo es muy sabio en esto de dirigirse a su amigo Filemón, y le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y quiero también que sepas que esta carta la estoy escribiendo con Timoteo. Así como yo conozco de Onésimo y la vinculación que tiene contigo, tú conoces de Timoteo y la vinculación que tiene conmigo. Es más, lo estoy colocando también como testigo. Esto no fue que a mí se me ocurrió solo, sino que estamos a punto de ayudarte a crecer en la fe que has abrazado. Y crecer, como dicen los pediatras, duele, ¿cierto? Entonces, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Todo lo que te vamos a decir de aquí en adelante, Filemón, es fruto del amor ágape que en Cristo Jesús tenemos y que por fruto del Espíritu Santo poseemos. No vayas a pensar que es la razón otra, no. Te estamos diciendo que te apreciamos, te lo hemos demostrado, y esta carta semiabierta que va para ti
es muestra de ese amor. Si no te amáramos, dejaríamos esto tapadito, pero vamos a abrirlo para que crezcamos juntos. Y le reconoce, siempre que Pablo va a llamar la atención, va a exhortar, primero consuela, primero reconoce. Nosotros podemos tener esa tendencia de rezagos, de caídos, en que a una persona la juzgamos por uno solo de sus hechos, pero resulta que Dios nos enseña a que una persona hay que mirarla en todo lo que ella hace y de todo lo que el Señor dispone. Entonces, Él va a tratar un tema, como ya lo sabemos nosotros, pues en la lectura juiciosa, pero le reconoce: uno, eres amado, eres colaborador. Filemón, tú no eres un creyente de banca. Si notamos, la gran mayoría de cartas nos muestran que los creyentes en aquella época se sentaban posiblemente en bancas, pero no eran de banca. Hay pocos espectadores viendo qué pasa. Estamos viendo es más bien actores, cada uno ejerciendo la función que dentro del cuerpo le ha sido asignada por el Padre, o por el Señor Jesús, o por el Espíritu Santo. Si su don es ministerial, pues se basará en Efesios 4:11. Si su don es de manifestación, se basará en 1 Corintios 12. Y si su don es de operativo, se basará en Romanos capítulo 12. Pablo le dice a él: usted es un colaborador, usted no es un creyente de banca, además es un colaborador nuestro. Nosotros hemos recibido de parte suya la colaboración. ¿En qué? Pablo acá no lo especifica mucho, pero lo podemos ir deduciendo. Entonces, ya tenemos dos remitentes: Pablo y ¿quién? Y Timoteo. Y la carta se la dirige a Filemón. Lo simpático de esto es que vamos a ver que el mensajero de la carta, o al menos uno de ellos, es el mismo Onésimo. Pero él, previendo, Pablo, con sabiduría, que esta situación puede parecernos a nosotros sencilla, pero realmente podía volverse difícil, él también acude a hermanos y hermanas que hay en Colosas y que conocen muy de cerca todo el asunto. Aquí no estamos frente a una situación de un esclavo que huye y todos empiezan a cuchichear por ahí: a ver, Filemón debería hacer tal cosa, Onésimo debería hacer tal cosa. No. Pablo la abre de manera madura frente a creyentes que por el tiempo ya deberían ser maduros en el Evangelio, y si no, pues les va a tocar crecer. Entonces, le dirige la carta a Filemón, pero también cita a otra persona en la carta, a otras, y a la amada hermana Apia. Amada. También entonces el amor de Pablo no se circunscribe a una sola persona como Filemón, porque entre otras cosas no es el amor de Pablo. El ágape es el amor de Dios en nosotros, y que debemos tenerlo en la misma dimensión por cada uno de los hermanos que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nuestra verdadera familia espiritual. Tenemos una familia biológica, pero Pablo está hablando acá con gente que es su familia espiritual. Entonces, la carta no podía guardarla a Filemón y decir: esta carta es solo para mí, veré cuando afronto esta situación, cuando el Señor me lo diga. No, es que el Señor ya lo dijo. Y coloca a la hermana Apia para que Filemón, que no hablamos del asunto, Filemón, debemos hablar de esto. Filemón, cada situación personal nuestra influye en el caminar de cuerpo, por lo menos de nuestra congregación local. Entonces no solamente se la dirige a Filemón, sino que también se la dirige a Apia. Y por si las moscas, se la dirige también a Arquipo, ¿cierto? Arquipo, ya habíamos hablado de él un poquito en Colosenses, le dice: nuestro compañero de milicia. Entonces, no solamente
es compañero de Pablo y de Timoteo, porque lo vimos actuando en el Colosenses, sino que Filemón también tiene un vínculo de milicia con el amigo acá citado, Arquipo. Esto es interesante. Pablo dice compañero de milicia. Mire que no dice compañeros del grupo de oración o de la célula, compañeros de la iglesia, aunque estamos dentro de la iglesia. No dice paisanos, porque también es de Colosas, puede que lo conozcan mucho. Le habla en términos que a nosotros, en nuestra sensible cultura occidental, nos pueden parecer muy duros y de pronto hasta nos hacen llorar, pero aquí está hablando como miembro de un ejército. Este Arquipo, posiblemente también los que estudian dicen que puede ser el pastor de la congregación o de parte de ella. Entonces Pablo abre el tema, ha saludado, ha reconocido primero delante de todos quién es Filemón, por cómo lo aprecia, cómo han sido favorecidos por el amor y la colaboración que Dios les ha dado a través de Filemón. Y hay un momento determinado que dice, bueno, ya quedó esto aquí entre Arquipo, Apia y Filemón, y Máximo, Onésimo, y bueno, también Timoteo, como que nos está creciendo el grupo, ¿cierto? Y Pablo. Y en un momento determinado, Pablo dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, todos los que van allá, desde la A hasta la Z, vamos a crecer todos. Entonces, esta iglesia se reunía en la casa de Filemón, así como en la Odisea, como vimos en Colosenses 4:15, en la casa de Ninfas se reunía la congregación de la Odisea o parte de ella. Entonces, estamos muy bien. Ha escrito una carta general a todos los colosenses, pero ahora una carta más íntima e involucra hasta los de la iglesia que están en la casa o que se reúnen en esa casa, o por lo menos todos los convertidos de la casa de Filemón, que en la casa de Filemón podía habitar una cantidad de gente, así como vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando Pedro es llamado por, ¿cómo se llama? Cornelio, a que les lleve la palabra, y ahí tiene toda la familia reunida, todos sus los soldados que estaban bajo su mando, me imagino, la gente de confianza y sus criados. Entonces, cuando se habla de tu casa, estamos hablando no solamente de mi familia biológica, sino de todos los esclavos, toda la servidumbre, toda la gente que dependía de este señor Filemón. Y les dice a esos, gracia y qué, y paz a vosotros. Ya no tenemos que explicar, aunque Pablo lo va a hacer, que esa gracia y esa paz no son sentimientos. Pablo nos va a enseñar en esta carta a Filemón que los cristianos no debemos movernos por sentimientos. Es que no siento, es que siento. Nosotros en el nuevo nacimiento nos movemos por dones, y los dones son precisamente regalos de Dios y no que vienen de Dios, y no emociones o sentimientos que nosotros generamos. Entonces, la gracia y la paz no son sentimientos, son dones. Hombre, gracia porque en Cristo Jesús nos ha sido dada la reconciliación con el Padre. Paz porque está hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene del Padre, a vosotros. El tema que vamos a hablar, lo vamos a hablar en la esfera que todo creyente maduro se debe mover, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vamos a relacionar entre nosotros como ellos se relacionan entre ellos. ¿Con qué? Con los mismos instrumentos o herramientas, si se pueden llamar así, que son los dones del cielo que Dios nos ha entregado. Gracia y paz a vosotros. Y ahora mete en este meeting a los mayores, a los grandes del asunto. Este asunto no compete solamente a Onésimo, que se voló, a Filemón, al cual se le voló, a Pablo, que está en prisión y escribe la carta con Timoteo y con Aristarco. No compete solo a Apia,
no compete solo a la congregación que está en su casa, sino que Pablo invoca la presencia de Dios, que es nuestro Padre. Entonces ya se convierte en una carta familiar, de familia espiritual. Por eso Pablo no está hablándole a personas que no son creyentes de cómo deben tratar sus problemas con la esclavitud y con los esclavos que se vuelan, porque jurídicamente el derecho romano le daba la posibilidad que si este esclavo huía, cualquiera fuese, podía ser capturado porque es un bien que se voló, podía ser retornado a su amo y el amo podía decidir qué hacer con él, inclusive graves castigos, y le podía infligir castigos físicos, inclusive marcarlo con X marca que mostrara que ese esclavo ya se había volado, que van dos, mejor dicho. Entonces, cuando Pablo habla de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, esa gracia y paz que está invocando, Filemón sabe en qué términos entonces le está hablando Pablo. Ya Filemón se acomoda y dice: wow, esta cosa está seria. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a mí, que soy su hijo, porque Pablo está diciendo nuestro Padre, es el Padre de Timoteo, es el Padre de Filemón, es el padre ahora de Onésimo, es el padre de Aristarco, es el padre de Apia, es el padre de todos los que están en su casa, ese es nuestro Padre inclusive ahora aquí hablando. Entonces aquí Pablo no está hablando con unos creyentes para ver si deciden abordar el tema, sino que ya usó el término milicia, o sea que lo que se está dando, y que podía hacerlo, como vamos a ver más adelante, como apóstol del ejército de Dios, dar una orden, y Filemón no se podía poner a lagrimear, podía sentir pues el impulso y todo, pero él sabe que lo único que le queda es obedecer, porque no estamos ante un energúmeno líder mandándonos sus caprichos, sino que ha dicho: aquí está involucrado Dios nuestro Padre, ¿y quién más? Y el Señor Jesucristo. Entonces nuestra vida, nuestra sencilla vida, se convierte en algo muy universal entonces, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero antes de abordar el tema, miren cómo es de cuidadoso este apóstol. Doy gracias a mi Dios. Volvemos al punto. Primero, lo bueno de las personas. Pablo es un hombre muy agradecido. La gratitud de Pablo es constante hacia Dios. Pablo, cada favor que recibía, cada colaboración que recibía, iba al Padre y le decía: Padre, gracias, en este caso por Filemón, que ha sido colaborador nuestro en la expansión del Evangelio, que ha visto por nuestras necesidades, es un hombre valioso. Así como él ha colocado en nosotros lo material, nosotros pedimos para él que abunde en lo espiritual. Pablo no está colocando la colaboración material de Filemón acá en esta balanza y la oración espiritual que él hace por Filemón en otra más bajita. No, Pablo entiende que lo uno como lo otro son cosas de parte de Dios. Pablo dice a los corintios, cuando está recolectando la ofrenda para los hermanos de Jerusalén: ¿qué tanto es si ellos han sembrado en vosotros lo espiritual, que ahora puedan cegar de ustedes lo material? Ahí no hay tal oración lastimera de si nos dan un poquito. No. Pablo está hablando como un apóstol del Señor. Pero entonces le dice: doy gracias a mi Dios. ¿Por qué le da gracias? Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hombre, Filemón, quiero contarte que oro por ti. Tú lo sabías, hemos orado juntos, tú lo sabes. Así como nuestra pastora nos hablaba el viernes de cómo se ora, Pablo nos enseña entonces cosas reales de la oración, no las fantasías que nos enseñan las prédicas de las añadiduras para pedirle a Dios cositas. No, aquí estamos hablando de que Pablo, cuando ora por Filemón y por la iglesia que está en su casa, pide para ellos gracia y ¿qué? Y paz. Son cosas de mucho quilataje en el reino. Es lo que realmente vale la pena, es lo que realmente vale la pena. Entonces, ¿por qué Pablo hace esto? Pensemos que Pablo hace esto
porque realmente el ser humano caído, cualquiera sea su época, tiene en gran estima las cosas materiales y tiene en gran estima el no querer perder cosas. Pablo ha colocado entonces lo que realmente vale para la eternidad antes de empezar a hablar de una relación pasajera y de una posible pérdida financiera que Filemón está a punto de sufrir. Por lo menos si pensaba que se le había perdido, Pablo le va a confirmar de que sufrió una pérdida. Pero él le va a dar tales razones de tal peso que realmente si Filemón en últimas terminó acatando estas instrucciones, va a ganar más que todos. Va a ganar más que todos. Entonces él ora por Filemón, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hombre, ¿y qué orará Pablo por mí? Pensará Filemón, allá, qué tremendo. O sea que Pablo allá en prisión sigue orando por la gente que está afuera. El tipo está más libre que yo. Entonces, ¿qué oraba Pablo por Filemón? Dice, porque oigo. Filemón tenía una fama. Cada uno de nosotros se va levantando una fama delante del Padre. Gloria de hombres no recibimos, ya el Señor Jesús nos advirtió de eso. Pero delante de Dios sí empezamos a tener una fama. Pablo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Mire nuevamente, amor y fe son ¿qué? Dones, no son ¿qué? Sentimientos. Yo, Filemón, te reconozco que amas al Señor en las buenas y en las malas, no por lo que te da o por lo que quita, y que sigues teniendo fe en Él independientemente de cómo te vaya. Entonces, ahora Pablo me muestra que los dones que Dios nos da, primero van hacia quien nos los da. Los dones son herramientas para podernos relacionarnos con Dios, que es Espíritu, con el Espíritu Santo, que es Espíritu, y con el Señor Jesús, que es Espíritu. Entonces Pablo le reconoce, porque oigo del amor y de la fe que tienes, primero ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesús. Ahora, cuando yo tengo esa relación clara con la Trinidad, puedo entonces ahora relacionarme con los demás en la misma dimensión. Pablo le dice, yo sé que amas mucho al Señor Jesús y sé que tienes mucha fe en Él, pero también sé que para con todos los santos, o sea, para con toda la familia en Cristo Jesús. Qué interesante. Pablo me está diciendo que como me comporto con Dios y en la relación que tengo con Dios, que en última no necesita nada de mí, es la forma en cómo me debo comportar con los demás hermanos en Cristo Jesús. Y estamos hablando hoy aquí de los hermanos en Cristo Jesús, pero sabemos que este amor se desborda inclusive por los no creyentes. Entonces, yo oro por ti, Filemón, porque sé que tienes amor y fe hacia el Señor Jesús, y ese mismo amor y fe lo tienes hacia ¿cuántos santos? Todos los santos, no solo por los de Colosas. No he dicho, persona que tenía contacto con el creyente Filemón, ese creyente iba convencido de que ese Filemón era un bien delante de Dios. Ahora, y para con todos los santos, ¿para qué más ora Pablo por Filemón? Le dice, para que la participación de tu fe sea ¿qué? Eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces ahora lo que le está diciendo a este esclavo de Cristo llamado Filemón, el esclavo de Cristo llamado Pablo, le está recordando todo lo que tenemos. Nosotros no hemos generado absolutamente nada, no hemos generado ningún amor, no hemos generado ninguna gracia, no hemos generado ninguna fe, no hemos generado ninguna paz. Todo eso el Señor nos lo dio en el kit espiritual para que podamos relacionarnos con Él y ahora entre nosotros. Entonces, lo que está a punto de ocurrir, Filemón, es para que crezcas. Es decir, ¿cómo así que participación? Participación de tu fe. Es que debes entender que no eres el único creyente en esta generación de creyentes. Eres compañero de los demás ¿qué? De los demás creyentes. ¿Te acuerdas lo que hablamos al principio? Nos sobredimensionamos. Pablo nos ubica. También podríamos pensar, como somos de prescindibles, ¿no? En medio de tanta gente que adora o en medio de tanta gente que se pierde, seríamos como solo un puntico.
Pero eso es lo maravilloso de esto, a la vez nos sentimos tan hijos y tan hijas. Esa relación con Dios es tan especial, pero sabiendo también que no es la única, no hay lugar a los celos. Pablo habla de amor, que es ausencia de celos. Pablo habla de paz, que es ausencia de toda zozobra. Pablo habla de fe, que es ausencia de incredulidad. Y ahora le dice, para que la participación de tu fe, porque la fe va en aumento, sea eficaz. ¿Cómo así que participación? Pues ya lo vimos. Para que sepas que somos parte de un cuerpo llamado la iglesia, en la cual todos estamos creciendo. Y esa fe tiene que ser eficaz, porque yo puedo tener la fe pero no usarla, como tener una herramienta pero guardada, y en medio del trabajo no la saco. No, eficaz es que tu fe sea poderosa en Dios. La fe es un arma impresionante. La fe es un arma grandiosa. Dios ha decidido relacionarse con nosotros en fe y por la fe. Ahora, ¿esa fe para qué la va a usar? Pablo no deja que Filemón use la fe para lo que le provoque a él. Porque yo puedo decir, yo soy un hombre de fe. ¿Y para qué? Pues para mover montañas. Yo soy un hombre de fe. ¿Y para qué? Para conseguir lo que quiero. Yo soy un hombre de fe para multiplicar. No. Yo quiero decirte, Filemón, que mi oración por ti es para que tu fe, en la cual participan además todos los otros santos, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Tu fe debe servirte para saber actuar en toda situación que se te presente. No, es que yo soy muy fuerte en la fe en tal área. No, es que la fe no es para sacarme músculo en una sola parte de mi vida espiritual. La fe es para darme entereza e integridad en todo mi actuar. Entonces, esa fe que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, nuevamente la palabra, todo. Pablo no quiere que Filemón sea un creyente útil al 50% o eficaz en un 99%. Todo. Entonces, Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo, nos recuerda que no debemos quedarnos sin desarrollar. Todo lo que hay en Cristo Jesús es para abrazarlo y para desarrollarlo y para vivirlo. Filemón había sido muy efectivo en la expansión del Evangelio. Filemón había sido muy efectivo amando a los santos. Filemón había sido muy efectivo hospedándolos. Es más, Filemón era un gran colaborador, pero Pablo le dice, ahora vamos a crecer en otra área. Vamos a crecer en esta área y nos va a servir la misma fe. Y no tienes que tomar otro curso porque esto no es de cursos. Cursos de esa, no. Eso viene dentro de la vida diaria y donde lo vamos a exponer es en la vida diaria. Entonces, todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Nuevamente, mire que Pablo pasó de saludar individual a Filemón y ahora lo mete en el colectivo. Todo el bien que está en ¿quién? ¿En quiénes? En vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Todo lo que Entonces él está ponderando lo espiritual, que tiene un peso grande, enorme, porque viene de Dios. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. De verdad, Filemón le hace honor a su nombre, cariñoso, filial. Y el gran gozo es real. O sea, cada vez que estos creyentes, incluido Pablo, pensaban en Filemón, como que descanso. Siempre en el hermano no encontramos problemas. O sea, Filemón no es el hermano problema en la congregación que no crece. Es el hermano que siempre está, ¿qué hay para hacer? ¿Y cómo lo hago? Bien, y no hay cansancio, para las que sea. Este podría ser hermano para las que sea, para todo lo bueno desde luego. Pues tenemos gran gozo y consolación. Entonces, recuerden que consolación es, consolador se le llama al Espíritu Santo, consolador le llamamos a Bernabé, consolador ahora le llamamos a Filemón. ¿Por qué? Porque él consolaba con su amor. Mejor dicho, a donde Filemón iba, su talante amoroso, de gozo, de fe, de amor, era visto. ¿Por qué? Porque Cristo podía manifestarse en esas áreas a través de él. Era un creyente maduro.
Entonces, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, nuevamente, el viernes, si Dios quiere, entraremos en el ámbito de lo que es la familia espiritual y cómo la veía el Señor Jesús. Entonces este hermano acá no es mi hermano en la sangre, es mi hermano en el espíritu. ¿En la sangre de Cristo Jesús? Sí, pero no en la sangre biológica que recibimos, a no ser que ese hermano en la carne sea también hermano en el espíritu. Porque por ti, recuerden que Pablo aquí está orando. Señor, te damos gracias por Filemón, por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora te lo presento en esta área para que crezca en esto y sobre todo lo que va a quedar crecidito después de esta carta. Entonces, porque por ti, oh hermano, han sido confortados. Mira el plural. Filemón se entendía miembro de la familia de Cristo y en Cristo, y confortaba a todo hermano que a su círculo de acción llegaba. Filemón sabía ocupar muy bien su función, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, no era solamente una sobadita de hombro. La gente cuando con Filemón se sentaba era edificada desde adentro. Mire que Pablo usa el cardio, la parte interna, pero también entendemos que es la mente. Una palabra de Filemón consolaba o aplacaba los pensamientos que a veces se vuelven difíciles de controlar en uno, y encontraban una palabra de gracias por recordarme lo que soy, Filemón, gracias por ayudarme al prestarme tu oído para contarte esta dificultad que tenía, no solo material, también las que son de adentro, gracias. Y esto ocurría con toda la gente que a Filemón llegaba. Entonces, ahora sí entremos en materia. Le dice a Filemón, por todo lo anterior, ¿sí? Por los anteriores 7 versículos, estamos bien. A Filemón ya le había olvidado que se le había volado un esclavo, ¿cierto? Pero cuando empieza a leer aquí dice, por lo cual, ahora, lo que Pablo va a hacer a continuación no es abusar de su posición en Cristo. Pablo también va a respetar el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque Onésimo no era esclavo de él. ¿Era esclavo de quién? De Filemón. Entonces era una propiedad que pertenecía a otro. ¿Sí? 2. Es responsable porque Pablo era ciudadano romano. Recuerden que una vez en Filipos invocó el que era el ciudadano romano después de la golpiza que le pegaron las autoridades, y les manda a decir, ¿cómo es que nos han azotado siendo nosotros ciudadanos romanos sin haber un juicio de por medio? Él invocaba el derecho romano, pero también lo respetaba. Entonces, al haber encontrado a Onésimo, así Onésimo hubiese ido a visitarlo y se hubiese convertido, la responsabilidad de Pablo era devolverle el bien que a Filemón se le había volado. No decirle, volate, tranquilo, seguí para allá, sí, váyase para España. No. Y ahora, mayormente como creyente, porque Pablo tiene que ser ejemplo para Filemón, ejemplo para Onésimo, ejemplo para la iglesia que está en la casa de Filemón, ejemplo para otros compañeros que están con Pablo ahí sirviéndole en prisión, unos presos y otros porque lo estaban acompañando. Y tiene que ser ejemplo para nosotros el día de hoy. Entonces, es responsable de devolverle como ciudadano sujeto a la ley romana el esclavo que se le ha volado. Y a la vez, entonces, enseñar dentro del cristianismo esta carta que ha sobrevivido 2000 años y ha llegado hasta nosotros. Entonces, ese por lo cual, por todo lo anterior, es que ahora te voy a hablar de esta situación. Bueno, como es una carta íntima, Pablo no le está hablando a un novato en la fe, le está hablando a un pilar en la fe. Por lo cual, por todo lo anterior, esto que voy a hacer a continuación, este acto de caballerosidad del reino que voy a tener contigo, podría ahorrármelo, pero no me lo quiero ahorrar. Por lo cual,
aunque tengo mucha libertad en Cristo, lo que te voy a decir a continuación, podría hacerlo sin ser una petición, como te la voy a presentar como una petición. Te acabo de decir que estoy prisionero en Cristo, no te estoy haciendo alarde de mis títulos como apóstol. No te estoy diciendo que no, aunque tengo esa libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, porque Pablo, lo que a continuación le iba a decir, no iba en detrimento de Filemón, aunque patrimonialmente sí pareciera que fuera en detrimento de él. Era que Pablo podía decirle, y ahorrándose los 7 versículos anteriores, me da el favor y hace esto y esto y esto, y Filemón hubiera leído, y yo puedo casi que hasta garantizarte que hubiera obedecido. Pero es que entonces, ¿dónde quedan las buenas maneras y el buen modo? Sí, él hágame el favor, muchas gracias por todo, Dios le bendiga. ¿Puedo coger esto? ¿Sí? Pablo echa por el piso al creyente abusador. Pablo echa por el piso toda conducta que no hable de buenos, que irrespete inclusive el derecho humano, basado acá en el derecho romano. No, Pablo es todo un señor. Por ende, entonces, él podría impartir una orden de reino, pero no. Él lo hace como una sugerencia, casi que vincula más y es más obligante, porque pudiéndolo hacer de esa manera, lo hace como pidiendo un favor. ¿Recuerdan al Señor Jesús? ¿Podrías darme de beber? Él hubiera podido decirle al agua, salga, tengo mucha sed, y sale el chorrito. No, sale el chorrito. No le dijo al agua que se convirtiera en vino y el agua tuvo que obedecer, pero él no hace alarde de eso. Ahora, lo que Pablo le va a mandar a Filemón, o le va a sugerir a Filemón, ya hablemoslo así, es algo que le conviene. Le conviene hacer esto, mi Filemón. Puede que usted no lo haya captado todavía, pero le conviene, es porque lo debe hacer. Lo tiene que hacer porque usted es un cristiano. A uno muchas veces le tienen que recordar que es cristiano, que es creyente, que es nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, porque en el agite diario puede uno perder la perspectiva. Entonces, aunque pudiera mandarte lo que conviene, aquí viene Pablo y lo remata y le dice, más bien te ruego, ¿por qué? Por amor, por ágape. En el mismo ágape que tú conoces también, es que yo ahora estoy hablando contigo, porque ese don también me ha sido dado a mí. Entonces Pablo lo hace con ruego, se mueve en amor, en ágape. Podría orar por la fuerza, pero no lo hace, porque Pablo quiere llegar a algo que se llama la convicción, de que Filemón lo que vaya a hacer, lo haga por convicción, porque lo que en este caminar uno no lo hace por convicción, sino por obligación, es una muestra de mi debilidad en la fortaleza que debería tener en el carácter del Señor Jesús. Entonces, lo que me está diciendo Pablo es, ojo, voy a usar el amor, el ágape, pero estamos fortaleciendo tu convicción, porque aunque eres un hombre maduro ya, Filemón, en Cristo Jesús, quiero decirte que hay más cosas que aprender. Y por eso le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ¿qué? Ya anciano, no dice apóstol. Aquí Pablo podría estar entre los 55 y los 60 años. Y está hablando como un embajador. Está hablando como un embajador del reino. Aunque la carta es llena de amor, está recibiendo una carta de un embajador del reino. Sí, Memo, estamos como por ahí, ¿no? Bueno, ok, muy bien. El resto aquí todos son unos sartinos. Entonces, este hombre anciano, y no lo está hablando solamente por la edad biológica, Pablo ya era un hombre de recorrido en Cristo. Recuerden que cuando nos escribe la segunda carta a Timoteo, él ya dice, he acabado ¿qué? He peleado la batalla de la fe. Él sabe lo que es.
pero no por eso deja de ministrar. Pablo hasta el último momento estuvo ministrando la gracia de Dios. Miren la delicadeza. Siendo como soy, Pablo ya anciano, entonces imagina a Filemón recordando, uy, ¿verdad? ¿No? El hombre, además de ser anciano, biológicamente es anciano en este asunto de la fe. Y lo remata y le dice, y ahora además prisionero de Jesucristo. Estoy prisionero pero activo. Podrían haber parado la movilidad, pero en el ministerio estoy súper activo. Lo que quiero decirte, Filemón, es que si yo desde la prisión, con el equipo, saco tiempo de parte de Dios para enviarte esta carta a ti, pudiendo hacerme el difícil y el remolón y decir, no lo voy a hacer porque estoy en prisión. No, yo te estoy pidiendo algo que yo también haría. Yo te estoy pidiendo algo que a mí también me ha costado, porque yo podría haber plantado ya aquí en prisión hasta que me muera, pero desde aquí sigo ministrando. Cuanto más tú estando afuera no tienes ninguna disculpa en obrar acorde con la naturaleza de nacido de nuevo que ahora tienes. Y ahora además prisionero de Jesucristo, le dice, te ruego, y ahí le suelta la bala, por mi hijo, ¿qué? Onésimo. Hijo. Wow. Onésimo significa útil. Onésimo significa provechoso. Vamos a ver Pablo cómo juega con el significado del nombre de este joven. Ahora, ¿por qué te digo que es mi hijo? Ya usted y yo lo sabemos, lo sospechamos, ¿sí o no? Porque lo ha llevado a Cristo. Todo aquel que uno lleva a Cristo se constituye en tu hijo o tu hija. Y lo habla como hijo. Mire que se lo devuelve como hijo. Yo me refiero a Onésimo como hijo, no como esclavo. El esclavo de Filemón. No, ahora es mi hijo. Por lo tanto también es mi hermano y es hermano tuyo, Filemón. Como Dios no hace excepción de personas, puede que la legislación sí, esclavos y amos, pero en nuestro reino no. Mira que lo está subiendo a salir de esa cantidad de asuntos minúsculos que todavía nos hacen pensar que pertenecemos a este sistema y ya no lo somos. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, por ende, un hombre o una mujer de Dios tampoco pueden hacer acepción de personas. Mi relación entonces ya no es por estrato, mi relación ya no es por relación laboral. Es respetable, vemos a Pablo respetando el sistema jurídico, pero aquí estamos mirando cómo Filemón tiene que crecer. Te ruego por mi hijo Onésimo, y te aclaro, a quien engendré en mis prisiones. Él llegó, como tú dices, Memo, no sabemos exactamente cómo, pero pensemos que dijo, no, qué lío en el que estoy metido, yo fugado, me voy a ir donde Pablo, voy a buscarlo, estando aquí lo va a ir a buscar. Y estando allí, posiblemente Pablo riega lo que Filemón en Onésimo había sembrado con su ejemplo, porque Filemón era un hombre ejemplar, debía ser un buen amo. A quien engendré en mis prisiones. Engendré es, lo tuve aquí en prisión. No le dije, cuando salga lo evangelizo. No le dije, de pronto vuelva en horario de visita. No. Y le dice, a ese Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil. Recuerde que Onésimo significa útil. ¿Ves? Pero cuando se refiere acá a la inutilidad, ¿sí?, de Onésimo, es una aseveración muy fuerte que le puede doler al no nacido de nuevo, muy romántico, o aquel que no ha renovado mente. Lo que está diciendo acá Pablo es algo tenaz. Es que una persona que no ha nacido de nuevo para efectos del reino es inútil, porque sin nacer de nuevo solo se vive para la carne. Así sea una buena gente. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo para efectos del reino. Recuerden cuando Pablo dice en el 1 de Corintios, creo que es en el capítulo 5 o 6, cuando hay un negocio que terminó mal entre algunos creyentes y fueron a las autoridades, al juzgado, y ahora Pablo les dice, ¿cómo es que ponen a juzgar entre ustedes a los que no significan nada?
no está menospreciando la dignidad del ser humano como tal, sino que nos está hablando de que la madurez entre nosotros debe ser de una altura impresionante, debe ser a la altura del mismo Dios. Entonces, el cual en otro tiempo te fue inútil, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque aún siendo esclavo, trabajando en tu casa, para efectos del reino no tenía ningún peso. Pero ahora, le dice Pablo, a ti y a mí nos es ¿qué? Útil. Porque ahora vamos a mirar que Pablo, sí, le devuelve un hijo en la fe para Dios. Le devuelve un hijo en su relación de haberlo parido él en la prisión, pero también le devuelve un hermano en Cristo. Y no devuelve un hermano de banca, sino que le devuelve un obrero, porque vamos a ver que Pablo más adelante dice que Onésimo le es útil. Le es útil. Vamos a ver inclusive un escrito de un pensador cristiano del siglo, no me acuerdo, se llama Ignacio, se refiere en sus escritos a Onésimo como obispo. O sea que lo que Onésimo ha resultado es una joya tremenda ahora en el reino. Así como cuando vemos que Pablo menosprecia a Juan Marcos y Bernabé se queda con él, y gracias a esa labor de amor y de cuerpo y de paz es que tenemos el Evangelio de Marcos, 16 capítulos tremendamente buenos. Señora. Un momentico. Si traemos ese pasaje como a la vida diaria, a lo que nos toca día a día, con las personas con las que nos toca convivir, que no son nuestros hermanos en la fe, con los cuales podemos tener en algún momento alguna diferencia, algún roce, alguna dificultad. Ahí tenemos que tener como el carácter de Dios en nosotros para poderlos amar, perdonar y como poner como el ágape. Muy bien, sí, pero acá Pablo nos lo está circunscribiendo primero a nuestra relación entre nosotros, pero si surgió de ahí. Onésimo no era creyente, Onésimo se voló siendo no creyente, y ahora, gracias al ágape desplegado por Pablo, para alguien que Pablo no recibe, que andas volado, no, muy bonito, malagradecido, ingrato, como te trataban de bien. Él no te trataba como trataban a los otros esclavos de la casa de enseguida. Y además dice por ahí que se le perdieron algunas cosas de la caja fuerte. No, Pablo ve un pez. Pablo ve un pez. Pues pastor, con mayor razón entonces se trata de hermanos en la fe. Con mayor razón. Pero yo sé para dónde van, pero apenas vamos en el versículo 11, tranquilos. Aquí estamos quitándonos la pena de decirnos las cosas. Ahorita cuando no tengamos la pena, avanzamos un poquito en ese asunto. Pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Útil. Y le dice Pablo, el cual, o sea, Onésimo, vuelvo a enviarte. Entonces ya metiéndonos en el contexto histórico, sabemos por qué se lo está enviando. Se lo está regresando porque es su deber jurídico haber encontrado un esclavo, y además se lo está enviando porque es de él, no es de Pablo, como esclavo. El esclavo es de él, no es de Pablo. Pablo tiene un hijo, Filemón tiene un esclavo, vale. Entonces lo que le está diciendo ahí es, solo tú puedes liberarlo, yo no puedo darle a Onésimo la carta de libertad. El único que se la puede dar, ¿quién es? Eres tú. Recuerden en la película espiritual de Quentin Tarantino, que se llama Django, el alemán que hace ahí de Fornicación, compra a Django y después lo libera, porque solo el dueño lo puede ¿qué? Liberar. Entonces, recuerden también que Filemón, cuando no era cristiano, era esclavo ¿de qué? Del pecado. Y Pablo lo liberó al llevarlo a los pies de Cristo, lo liberó del pecado. Lo que Pablo quiere contarle a Filemón es que él debe entender muy bien a Onésimo, porque él también fue esclavo del pecado. Él no era esclavo de otra persona humana, pero era esclavo del pecado como tal y de todo el sistema de pecado. ¿Quién más puede entender a un esclavo que otro que ha sido esclavo? Eso es lo que le está diciendo. El cual ahora vuelvo a enviarte. Bien,
pero como esto está así, dejemos ahí por hoy, el cual vuelve a enviarte. Y termina este pedacito diciéndole: tú pues, Pablo le dice a Filemón, recíbele, y le dice, ¿como a quién? Como a mí mismo. Ay, hermano, es que es muy difícil. Pablo se la jugó toda. Recíbelo, porque ya te he dicho que es mi hijo. Trátamelo como yo te trato a ti. Es íntimo, así con la intimidad que tú y yo hemos tenido. Tú y yo hemos orado juntos. Pues te quiero decir que con Onésimo yo he orado. Tú y yo hemos cantado juntos. Pues te quiero decir que con Onésimo he cantado. Tú y yo hemos sufrido juntos. Pues Onésimo y yo hemos sufrido. Mejor dicho, cuando dice de mí, recíbelo como a mí mismo, es recíbelo como si te estuviera enviando un órgano vital mío. Qué cosa tan tremenda en la que Pablo está invitando a Filemón a crecer. Por eso les decía al principio que, trayéndolo, como dice la Topo, a nuestros días, hay una cantidad de situaciones que a nosotros se nos van a presentar, que nos van a exigir que actuemos conforme al carácter que se supone que en Cristo Jesús tenemos, y no conforme a la circunstancia adversa o difícil que se nos está presentando. Madurez, esto de renovar el entendimiento juntos, versículo detrás de versículo, carta detrás de carta, nos tiene que llevar indefectiblemente a la madurez espiritual, que siempre será constante. Bien, Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial, este tiempo tan glorioso, en el cual nosotros podemos mirar la vigencia de tu palabra. Esta pequeña carta de solo versículos, qué vigencia la que tiene aún en nuestros días, y tendrá, porque tu palabra es igual ayer, es igual hoy y es igual por todos los siglos. Gracias por el testimonio de estos hermanos que prestaron sus nombres para que quedara en los anales de la historia algo tan íntimo y tan personal que ocurrió hace 2000 años, para que nosotros en nuestro anonimato seamos favorecidos de tal ejemplo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.